Ahí sí. Entonces, vamos a tener un subconjunto del espacio vectorial, un sistema de generadores para B. Va a ser alfa un sistema de generadores para B, no solamente un subconjunto, sino un sistema de generadores. Esto quiere decir que eso quiere decir de que el conjunto, ¿cierto? Alfa, los elementos del conjunto alfa, la combinación lineal de ellos, se pueden escribir cualquier elemento del espacio vectorial B. Ya, bueno. Entonces, ahora vamos a definir esta función, los corchetes subalfa, que va a tomar elementos del espacio vectorial y los va a llevar a la matriz de orden n cruz 1. Tal que para cualquier elemento del espacio vectorial, cualquier elemento del espacio vectorial, voy a escribirlo como esto, C1, C2 hasta Cn. Si solamente si B va a ser igual a la sumatoria, o sea, va a ser igual a la combinación lineal de los elementos de B sub K. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, va a haber un ejemplo, pero lo vamos a hacer aquí un ejemplo chiquitito. Supongamos que alfa sea el espacio canónico. A ver, vamos a ver el ejemplo que viene. Ahí. Supongamos que alfa es como grueso. Alfa va a ser el 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Este es el sistema generador para R2. Sistema generador canónico para R2. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, está diciendo que voy a tomar elementos, cualquier elemento de R2, sea B que pertenece a R2, entonces B va a ser escrito como un B1, B2, ¿cierto? Y este elemento yo quiero escribirlo como una combinación lineal de los elementos del sistema generador. Entonces B1, B2 va a ser igual a un C1 por 1,0, perdón, este es 0,1, 0,1 más un C2, 1,0. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto va a valer C1? Bueno, es que estos están al revés. Nos vamos a poner bien. Tiene que ser 1, 0. 1, 0, ¿cierto? Y 0, 1. Ahí sí. Entonces esto es todo para que coincidan las coordenadas, ¿ya? No tiene ningún problema de considerarlo al revés, pero hay que pensarlo de que están al revés escritos. Ya, entonces, nuestro B1 va a ser igual a C1 y B2 va a ser igual a C2. En este caso, porque tenemos que el sistema generador es canónico, así que se producen los mismos. Y entonces, la operación, ¿cierto? Sobre alfa va a ser igual a B1, B1, B2. Donde B1, B2 son C1, C2, ¿cierto? Pero C1 es B1 y C2 es, vamos a ponerlo así mejor. Este es C1, C2, C1, C2, y entonces esto es igual a B1, B2.
Entonces, bueno, aquí no se nota tanto porque en nuestro espacio son vectores, ¿cierto? Y entonces me queda una matriz de 2 por 1. Pero lo que está haciendo es transformando el vector, ¿cierto? El elemento del espacio vectorial en una matriz con los elementos que son los coeficientes de la combinación lineal. Eso es lo que hace esta operación. Veamos un ejemplo que no es tan trivial. Si alfa es igual a 1, 1 y 1 menos 1. Entonces alfa es un sistema generador para R2. Y entonces lo que yo quiero es, pues aquí ya está escrito, pero lo vamos a escribir, vamos a encontrar. Entonces lo que yo quiero es un x, y, cualquier elemento de R2, ¿cierto? Se puede escribir como un C1 por 1,1 más un C2 por 1, menos 1. ¿Ya? Y entonces tenemos que resolver este sistema. Esto es igual a C1 más C2, C1 menos C2. Eso es un x, y. Entonces x es igual a C1 más C2 e y es igual a C1 menos C2. Es un sistema que fíjense que si yo lo sumo, me va a quedar 2C1 y entonces x más y partido por 2 es igual a C1. Y si ahora yo digo que reemplazándole en la primera, x es igual a x más y partido por 2 más C2, ¿cierto? Entonces x menos x más y partido por 2 es igual a C2. Que lo que hice aquí fue reemplazar solamente el C1 en la primera ecuación, ¿cierto? Y me queda así. Se me queda 2x menos y partido por 2 es igual a C2. Entonces, me queda que x menos y medios es igual a C2. Entonces, x menos y medios es C2 y x más y medios es C1. Que exactamente lo que está aquí. Fíjense que aquí está el C1 y ese es el C2. C1 y ese es C2. Así las encontramos. Y entonces, nuestro conjunto ¿cierto? Nuestra función corchete sobre alfa van a ser los coeficientes, en este caso x más y medios y x menos y medios. Eso es lo que hace esa función. Ahora aquí vamos a borrar unas cosas. Ahí, ya. Entonces, de la misma forma anterior, yo voy a tener ahora un sistema generador, pero para R2, ¿ya? También para R2, el 1, 1, el 1 menos 1 y el 2,3. Entonces beta es también un sistema generador para R2. Y ¿qué es lo que hice con respecto al anterior? Fíjense que le agregué otro vector. Este es el 1, 1, 1 menos 1 y le agregué el 2,3. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Tengo que escribir x, y es igual a un C1 por 1,1 más un C2, 1, menos 1 más un C3, 2,3. En este caso dice con el ejemplo anterior
Ya tengo la combinación lineal con los dos, así que le multiplico por 0 s. Pero vamos a hacerlo en forma general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto va a ser igual a C1 más C2 más 2C3. C1 menos C2 más 3C3. Entonces va a ser igual a X, Y. Entonces X es igual a C1 más C2 más 2C3. E Y va a ser igual a C1 menos C2 más 3C3. Entonces X más Y, por ejemplo, va a ser igual a, se me quedan los C1, se me van los C2 y me quedan los C3, me queda 5C3. Y si ahora los resto, X menos Y, se me va los C1, me queda 2C2 menos C3. Ahora ya tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Y dos. Pero tengo tres incógnitas. Tengo C1, C2 y C3. Bueno, de aquí puedo decir de que el C1, 2C1, es igual a X más Y menos 5C3. Así que C1 es igual a X más Y menos 5C3 medios. Y de acá puedo decir de que el C2, 2C2, es igual a X menos Y más C3. Entonces vamos a dividir por 2. Y entonces me queda dividido por 2. Ese es el C2 y ese es el C3. Y fíjense que voy a tener, dependiendo del valor de C3, ¿cierto? Eso va a ir variando infinitamente. Si en particular C3 es igual a 0, entonces estamos en el caso anterior. Estamos en el caso anterior. ¿Cuál era el caso anterior? Fíjense que tengo un sistema generador del 1,1 y 1,-1, ¿cierto? Y entonces podemos escribir cualquier elemento de R2 como una combinación lineal de estos coeficientes multiplicados por los vectores generadores. ¿Ya? Entonces, si yo aquí le agrego más 0 por cierto vector, queda igual. Es exactamente lo que tenemos aquí. Si C3 vale 0, entonces estoy sumándole 0. Y entonces estamos en el mismo caso anterior. ¿Qué pasa si ese es distinto de 0? Si es distinto de 0, si C3 es distinto de 0, entonces tenemos infinitas soluciones. Tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque si C3 vale 1, por ejemplo, si C3 vale 1, entonces C1 va a ser igual a X más Y menos 5 partido por 2 y el C2 va a ser X menos Y más 1 partido por 2. Ahí tenemos una solución. Si C3 es igual a 2, ¿cierto? C1 va a ser igual a X más Y menos 10 partido por 2 y el C2 va a ser igual a X menos Y más 2 partido por 2. Entonces, dependiendo del valor de C3, son los coeficientes que me va a dar. Entonces, por eso digo que tengo infinitas soluciones. Entonces, si tuviera 0, el caso particular es que mi función corchete sobre la base beta va a ser así, X más Y medio, X menos Y medio y 0. ¿Ya? Bueno, y aquí dice, en particular tenemos dos hitos relevantes. Por ejemplo, el 2,3
lo puedo escribir así. 5 medios por 1, 1, menos 1 medio por 1, menos 1, más 0 por 2,3. ¿Cierto? Pero también, como 2,3 es elemento del sistema generador, puedo hacer 1, S y los demás 0. Así que el 2,3 lo puedo escribir de dos formas distintas, con dos coeficientes distintos para cada término. Y entonces no me ayuda mucho, ¿cierto? No me ayuda mucho tenerlo de esa forma. Y eso pasa porque haciendo variar el coeficiente del tercer término. Y por ejemplo, el 0,0, perdón, el 0,0 lo puedo escribir así, pero también lo puedo escribir naturalmente con los coeficientes 0. Así que hay dos formas. Siempre voy a poder encontrar dos formas distintas, o dos formas o varias formas distintas de escribir un mismo elemento con la misma base, con distintos coeficientes. Eso es lo que está pasando. Y eso es porque es más o menos por lo que yo les decía, como tengo que el C3 va a ir variando infinitamente, entonces voy a tener infinitas soluciones, es decir, voy a tener para cualquier vector x, y, ¿cierto? En la base beta, esto se puede escribir de una forma, como hay infinitas soluciones, o otra forma, o de otra forma, donde estos coeficientes van a ser distintos. Eso significa que tenga infinitas soluciones. Y aquí aparecen por lo menos dos, pero fíjense que puede ser cualquier otra también. Bueno, dice, el ejemplo anterior es perfectamente generalizable, de que el conjunto alfa es un sistema de generadores para B. Entonces, para cada W en B, este beta también va a ser un sistema generador para B. O sea, si yo tengo un sistema generador, agregarle otro vector, igual va a generar todo el espacio vectorial. Entonces, aquí estoy generalizando mi problema anterior, que ya no necesito que sea en R2, sino para cualquier espacio vectorial, que voy a tener que para cualquier W, sobre el sistema generador alfa, va a tener coeficientes C1, C2 hasta Cn. Y de la misma forma, si ahora yo lo escribo con respecto al sistema generador de beta, lo que va a pasar es que voy a agregarle un coeficiente acá a la matriz, ¿cierto? Y le voy a agregar 0. Pero por otra parte, dice, tenemos una fuga de seguridad porque para este mismo sistema generador beta, su matriz de coeficientes también puede ser así. O sea, puede ser C1, C2, Cn hasta 0 o 0, 0, 0 hasta 1, porque estoy viendo el W. Entonces tengo dos formas, hay mínimo dos formas de escribir un vector cualquiera del espacio vectorial. Bueno, la idea es que sea única para no tener complicaciones. Entonces, para caracterizar esta fuga de seguridad y construir un sistema de defensa adecuado, vamos a suponer que este conjunto alfa de sistemas generadores y que cualquier elemento vector tiene dos representaciones diferentes, ¿cierto? Primero tenemos la U, va a ser una combinación lineal de los elementos del sistema generador. Y voy a tener la otra representación. Si estas representaciones son distintas, entonces quiere decir que los A sub K y los B sub K, o A sub I y B sub I, son distintos, que son los coeficientes. Entonces vamos a tener que estos son iguales porque representan el mismo elemento, ¿cierto?
y por lo tanto yo puedo pasar las sumatorias al otro lado, ¿cierto? Ver que son los mismos vectores, entonces puedo factorizar por los coeficientes y si lo paso para el otro lado lo debo igualar al 0 vectorial y entonces me doy cuenta de que tengo que el 0 se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos de aquí, de B1 hasta Bn, que son los elementos de la base, del sistema generador. Pero por lo menos sé que en algún momento, como son distintos, por lo menos va a existir alguno, por lo menos uno, que es distinto de 0. O sea, el 0 se puede escribir como una combinación lineal donde no todos sus coeficientes son 0. Y eso está haciendo, ese es el problema. Entonces, así que el 0 se va a escribir al menos de dos formas diferentes. ¿Ya? Se puede escribir con el todos ceros y además se puede escribir con una combinación tal que sus coeficientes sean distintos de 0. Así, el 0 puede ser escrito con puros ceros o con estos coeficientes que son distintos de 0. Puede ser uno o pueden ser todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros mostrar y verificar de que en realidad cualquier vector del espacio vectorial tenga una representación única, porque ahí estoy representando con esta matriz, ¿cierto? De los coeficientes, estoy analizando cuántas veces o de qué forma puedo escribir el mismo vector y con cuántos coeficientes diferentes. Aquí aparece más de uno y entonces ese es el problema. Por lo tanto, necesitamos una definición, otra definición. La otra definición que vamos a necesitar es la que está aquí, que habla de cuando un conjunto tiene elementos linealmente independientes o no. Vamos a considerar B un espacio vectorial, alfa un subconjunto de B. Diremos que alfa es un conjunto linealmente independiente. Linealmente independiente. Si el 0 se escribe de una única forma, como una combinación lineal de los elementos de alfa. Y el símbolo lo vamos a llamar LI. LI quiere decir linealmente independiente. Caso contrario, diremos que alfa es un conjunto linealmente dependiente. Es decir, cuando pase lo que estaba pasando antes, que el 0 se puede escribir en más de una forma. Bueno, en palabras eso, que de repente se puede confundir un poco, y algebraicamente esta propiedad dice de que si alfa es linealmente independiente, se tiene que, si tiene solución única el sistema de ecuaciones homogéneo. Es decir, si lo escribo el 0 como una combinación lineal de los elementos de alfa, ¿cierto? La única solución es que cada término, cada coeficiente son ceros. Todos son ceros. Si no pasa esto, si A sub i es distinto de 0, por ejemplo, para algún i, ¿cierto? Entre 0 y n, entonces alfa es linealmente dependiente. Pues necesito solamente, bueno, en realidad uno siempre voy a tener dos, porque para que sea el 1 y el menos 1, por ejemplo, ¿cierto? Para que me des todo 0. Pero en estricto rigor, en la definición se dice que ya es linealmente dependiente si encuentro por lo menos uno que sea distinto de 0. Si uno es distinto de 0, ya el sistema de generadores o el conjunto o el subconjunto de alfa no va a ser linealmente independiente. Necesito que todos sean ceros al mismo tiempo. Por ejemplo, consideremos alfa igual a 1,3 y 2,-4. Ya, entonces voy a querer escribir cualquier elemento de R2, x, y, como una combinación lineal
de elementos de alfa. ¿Cierto? Eso para ver si es un sistema generador. Y si me doy cuenta, vamos a ver. Ah, pero no estoy viendo el sistema generador, disculpe. Ya, si yo quiero ver que sea un sistema generador, tengo que hacer eso. Pero para demostrar que este conjunto es linealmente independiente, en realidad tengo que ver que el 0 se puede escribir como una única representación. Es decir, necesito que el C1 y el C2 sean 0 al mismo tiempo. Entonces, aquí voy a escribir C1 más 2C2, ¿cierto? Estoy multiplicando y sumando. 3C1 menos 4C2. Entonces, el 0,0 se puede escribir así. Entonces, 0 es igual a C1 más 2C2 y 0 es igual a 3C1 menos 4C2. Y ahora tenemos que resolver este sistema. Por ejemplo, de aquí puedo decir que C1 es igual a menos 2C2. ¿Cierto? Despejando el C1, me queda ahí. Y reemplazándolo en la segunda, me va a quedar 0 es igual a 3 por menos 2C2 menos 4C2. Y que 0 es igual a 2 por 3 son menos 6C2 menos 4C2. Entonces 0 es igual a menos 10C2. Entonces C2 es igual a 0 partido por menos 10, que es 0. Si C2 es 0, ¿cierto? Entonces me queda que C1 es igual a menos 2 por 0, que es 0. Tengo que C1 y C2 son ceros, luego alfa es linealmente independiente. Esta es una propiedad sobre espacios vectoriales, así que los elementos o el conjunto que puedo encontrar puede ser cualquier subconjunto de un espacio vectorial. En este caso es R2, pero pueden ser matrices, polinomios, ciertas funciones. Lo importante es que yo tengo que escribir la combinación lineal de los elementos de alfa, ¿cierto? Multiplicados por estos coeficientes, que estos son reales, siempre son reales. Y entonces la matriz, ¿cierto? No. Y entonces, si estos coeficientes al final me dan todos ceros, el conjunto alfa voy a decir si es linealmente independiente o no. Si son todos ceros, linealmente independiente. Si no, vamos a decir que es linealmente dependiente. Bueno, aquí está consideramos el conjunto, ¿cierto? Y entonces la combinación lineal yo creo que sea igual a 0, 0. Y aquí hacen el sistema y muestran que A1 y A2 es igual a 0. Entonces, alfa es linealmente independiente. Y ahora, pensándolo gráficamente, el vector 2, menos 4 es este de aquí y 1,3 es este de aquí. Entonces, fíjense que decir que son linealmente independientes quiere decir de que no puedo escribir uno como una combinación o una multiplicación por escalar por el otro. Entonces, dos vectores son linealmente independientes. Si los vemos que en realidad sus rectas generadas, ¿cierto? Se intersectan en un solo punto, en el 0, 0. Esa es geométricamente lo que son los conjuntos linealmente independientes. A ver si lo pueden hacer ustedes. Les voy a dar unos 2 minutos 5 minutos mejor, para que hagan esto. Consideremos beta igual a 1, 1, 3, 3. Vean si es linealmente independiente o dependiente.
Ya vamos a esperar un poquito más. Dicen que le dio linealmente independiente. ¿Están seguros de eso? Ya, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, me va a quedar que el 0,0 se puede escribir como una combinación lineal C1,1,1 más C2,3,3. Entonces aquí me va a quedar C1 más 3 C2, C1 más 3 C2 es igual a 0,0. Entonces 0 es igual a C1 más 3C2 y 0 es igual a C1 más 3C2. Si lo resto, me da 0. 0 igual a 0, ¿cierto? En realidad, estas dos ecuaciones son iguales. Así que en realidad me queda 0 es igual a C1 más 3C2. Es decir, C1 es igual a menos 3C2. Y no tengo dónde reemplazar esta ecuación porque es una sola. Porque esta es la misma. Son iguales. Entonces una me queda en función de la otra. Si C2 es igual a 0, entonces C1 es igual a 0. Pero si C2 es igual a 1, entonces C1 es igual a menos 3. Entonces aparece que son iguales a 0, pero también me dan distintos otros valores. Si C2 es igual a menos 1, entonces C1 es igual a 3. Entonces esto hace de que el C1 y el C2 no son 0 siempre, no es una única solución el que tiene el sistema. Por lo tanto, beta es linealmente dependiente. Me da que es 0, pero también me dan estos otros. Y eso no debería ser. En particular esos dos, ¿cierto? Porque va a depender del valor de C2, cuánto vale C1. Así que este sistema es un sistema linealmente dependiente. Bueno, aquí está hecho, dice que A1 es igual a menos 3A2, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que 3A2 1,1 más A2 3,3 es igual a 0,0. Entonces si le voy dando valores a 2, ¿cierto? Me van a dar todos ceros. Entonces tengo varias representaciones del 0,0. Entonces va a ser linealmente dependiente. Entonces observamos que este caso tiene infinitas soluciones. Y eso se ve también, porque acuérdense de que si yo tengo un sistema de ecuaciones, puedo tomar la matriz que representa ella y calculo su determinante. Y el determinante es 0.
Así que en realidad uno dice que no tiene una solución particular, tiene infinitas soluciones. Y en el punto de vista geométrico, tengo que, fíjense que el vector 1, 1 es este y el vector 3, 3 es este. Así que si buscamos los, el, la recta que generan cada uno de los dos vectores, ¿cierto? Un A1 por 1, 1 y un A2 por 3, 3, ¿cierto? Generan en la misma recta. Entonces son linealmente dependientes. Entonces dos vectores linealmente independientes van a estar en la misma recta. Linealmente independientes teníamos que se intersectaban solo en un punto que era el 0, 0. Esa es la representación geométrica entre vectores linealmente dependientes e independientes. Ahora esa de ahí. Verifiquen que creo que el mismo el anterior, ¿no? Bueno, verifiquen si es linealmente independiente o dependiente. Les doy 3 minutos. ¿Ya lo hicieron?
Y entonces tenemos que hacer que el 0,0, ¿cierto? Sea igual a C1 por 1,1 más C2, 1, menos 1 más C3, 2,3. Entonces, C1 más C2 más 2C3, C1 menos 2C2 más 3C3, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0,0. Entonces me queda que C1 más C2 más 2C3 es igual a 0 y C1 menos 2C2 más 3C3 es igual a 0. Si restamos, no sé si, a ver, despejemos el C1. C1 aquí va a ser igual a menos C2 menos 2C3. C1 es igual a eso, ¿cierto? Y reemplazándola en la segunda, me va a quedar menos C2 menos 2C3 menos 2C2 más 3C3 es igual a 0. Entonces me queda menos 3C2 más C3 es igual a 0. Entonces C3 es igual a 3C2. Entonces el C1 va a ser igual a menos C2 menos 2C3, que es 3C2. 2 por 3 son 6, menos 7C2. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que C3 es igual a 3C2 y que C1 es igual a menos 7C2. Me quedan dos variables variando con respecto a la tercera variable. C1 y C2 dependen de C1 y C3 dependen de C2. Entonces, creo que se llamaba gamma este conjunto. Gamma es linealmente dependiente, porque no pudimos encontrar valores fijos que sean todos ceros, sino que dependen de la otra variable, ¿cierto? Y no me funciona. Otra forma para poder resolver, fíjense que tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones, así que no voy a poder encontrar soluciones. Para encontrar una única solución o infinitas soluciones, ¿cierto? Mínimo tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. En este caso no lo es. Así que si uno quiere calcular la solución, no van a ser únicas. En vez de menos 2C es menos 1C. A ver, 2C2 arriba. Ah, aquí. Verdad, tienes razón. Es menos C2. Gracias, Michelle. Y entonces aquí es menos C2. Y entonces aquí voy a despejar. Y aquí es menos C2. Y aquí es 2. Y entonces aquí es 2. Y aquí es 2. 2 por 2 son 4, son 5. Y entonces me queda menos 5C2. Gracias. Bueno, pero igual van a quedar dependiendo de C2. Eso no va a cambiar. Aunque estaba ese pequeño error. Entonces va a ser linealmente dependiente de estas. Fíjense que era el caso anterior, donde veíamos que este es un sistema generador y tenía
¿cierto? Era un sistema generador que se podían escribir más de 2 veces cualquier elemento. Y en particular el 00, por eso es linealmente dependiente. Bueno, aquí está el sistema, que creo que lo hicieron distinto, que dieron, despejaron todo en función de A3 o C3, entonces dan otros coeficientes. Y aquí dice de que el 0 se puede escribir siendo variable A3 de distintas formas, por lo tanto es linealmente dependiente. Y geométricamente, lo que geométricamente va a significar que fíjense, este es el 1 menos 1, este es el 1,1 y este es el 2,3. Uno puede decir, hoy no está como antes que estaban en el mismo sistema generador, ¿cierto? Pero el 2,3 es la resta de los otros dos. No es completamente, si yo tomo 5 medios por 1,1, va a ser este vector de aquí. Si tomo menos un medio, va a ser este vector de aquí, ¿cierto? Y la resta, a ver. Ah, ya. Es que no es una suma al final. Sí, yo decía, pero está graficando suma y aquí hay resta. Supongamos que este es más y este es menos un medio. Ahí no se nota. Vamos a suponer esto, que 2/3, que la gráfica, si se fijan, es de suma, no es de resta. Que si fuera resta, sale del origen. Entonces, no sería bueno escribirlo como resta. 5 medio 1,1 más menos un medio por 1, menos 1. Entonces, tomo el vector 1,1 y lo multiplico por menos un medio. Entonces, me queda este vector de acá arriba. Este de aquí. Este es menos un medio, 1, menos 1. ¿Ya? Y este de acá, este de aquí, es 5 medios por 1,1, ¿cierto? Entonces, si sumo los dos, me queda el diagonal, que es el 2,3. Entonces, no necesariamente va a haber una intersección o va a ser una combinación lineal de uno con el otro. O sea, no es como en el otro caso. Estoy tratando de decir que aquí era fácil, ¿cierto?, ver que eran linealmente dependientes porque generaban la misma recta. El 1,1 por C1, ¿cierto? Era lo mismo que C2, 3,3. Una multiplicación por escalar con el otro, ¿cierto? Era la misma recta. Eso, generan el mismo subespacio. Acá no es exactamente igual, no generan el mismo subespacio, pero el tercer vector es una combinación lineal de los otros dos. Es la suma de un número multiplicado por el vector. Entonces, por eso es linealmente dependiente. O también podemos pensarlo de que, bueno, imagínense, el plano, dos vectores, lo que estoy tratando de decir, que dos vectores, de una cierta forma, combinación lineal de ellos, van a poder generar todos los elementos del espacio de este plano. Que aparece otro vector aquí, ¿cierto? Lo que debe pasar es que este vector o ese vector sea una combinación lineal de los otros dos. Por eso es linealmente dependiente. Bueno, ya me pasé, así que piensen en este ejemplo para que lo vamos a ver mañana.
el 1,1 más x, 1 más x cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el 0 ahora del K2x? Ese es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. Así que esto va a ser 0 más 0x más 0x cuadrado. Quiero que sea igual a un C1 por 1 más un C2 por 1 más x más un C3 por 1 más x cuadrado. Y entonces ahora tienen que ver que sea linealmente independiente. Entonces eso queda de tarea y mañana lo vamos a resolver. ¿Me parece? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Bien, nos Por mi vemos entonces. no, profe, todo claro. Ya. Listo. Cuídese, Muchas profe, que gracias. tenga un buen día. Gracias igualmente. Chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chau.